Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que es un poco singular porque es una conferencia múltiple que vamos a tener ocasión de asistir por representantes de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Actividades Subacuáticas de Patrimonio Histórico Andaluz. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez para la lectura del acta. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, ante las noticias recientes sobre el estudio de la ubicación del templo de Melcart y a instancias de nuestra compañera, la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, acordó por unanimidad la intervención de los señores don Antonio Sáenz Romero, don Ricardo Belizón Aragón y don Eduardo Ferrer Alberda, miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, y de la señora doctora doña Milagros Alzaga García por parte del Departamento de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, a fin de analizar los distintos aspectos que ha suscitado tan interesante hallazgo. Una vez comunicado el acuerdo, quedó fijar el acto para hoy martes 1 de febrero con una exposición titulada De Estrabón a la teledetección, nuevas propuestas sobre el paisaje y el entorno de San Fernando en la antigüedad. La doctora Martínez Rodríguez de Lema presenta y modera el acto. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. A continuación, subirán al estrado los señores ponentes, la señora moderadora, que dirigirá el acto con la intervención de los 4 ponentes que va a tener esta conferencia. Nosotros bajaremos. La Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte, interesada y atenta siempre a la actualidad en relación al conocimiento histórico-cultural de nuestro entorno, ante el impacto mediático que ha provocado en las últimas noticias sobre la ubicación del templo de Melcar Hércules Gaditano, y debido a la enorme importancia religiosa, política y económica de este emporio en la antigüedad de los territorios de lo que hoy es la ciudad de San Fernando, ha decidido organizar esta cita con un grupo representativo de arqueólogos del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, para conocer de primera mano los avances de la investigación que llevan realizando durante varias décadas, uniendo historia antigua, arqueología y fuentes literarias, trabajos que están dirigidos a aportar luz sobre lo que sería un yacimiento arqueológico de primer nivel en el mundo y que estaría situado en las proximidades de la Punta del Boquerón, en las inmediaciones del Castillo de Santipetri. Por este motivo, esta academia, haciendo un esfuerzo especial fuera de programación, reúne hoy con nosotros, de una parte, a don Antonio Sáenz Romero, a mi izquierda, perdón, a don Ricardo Belizón Aragón, a don Eduardo Ferrer Alberda y de otra a doña Milagros Alzaga García. Y les está enormemente agradecida por la disponibilidad que han demostrado al exponer en este foro su trabajo de campo sobre este recinto sagrado que podría ser trimilenario y cuyo conocimiento ha ejercido siempre una fascinación y atractivo especial tanto en científicos especialistas como en entendidos y curiosos. Las intervenciones se harán en el siguiente orden. En primer lugar, tomará la palabra don Antonio Sáenz Romero, profesor doctor y coordinador del equipo, y que en este proyecto se encarga de la información relativa al enmarque territorial general, como la relación con otros yacimientos del entorno y de cuestiones relativas a la evolución geomorfológica de la zona. A continuación hablará don Ricardo Belizón Aragón, máster profesional UNIGI, en Gestión de Sistemas Informáticos Geográfica en la Universidad de Girona,
que dentro del marco de su tesis doctoral se centra en el análisis del territorio y el estudio cartográfico del modelo digital de terreno y de ortofotografía, cartografía histórica, etc., georreferenciando hallazgo y cartografía histórica, etc., junto a otros miembros del grupo. Seguidamente intervendrá don Eduardo Ferret Azbelda, catedrático de Arqueología y profesor de Historia Antigua y Arqueología, que en este proyecto se encarga de analizar en profundidad todas las fuentes literarias, examinando paralelos en santuarios fenicios desde Oriente al Atlántico, especialmente atendiendo a patrones de ubicación y dimensiones. Después, doña Milagros Alzaga García, jefa del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nos explicará su papel como coordinadora de la recopilación y el análisis de todos los antecedentes arqueológicos de la zona, así como la compilación de la cartografía histórica y cartas náuticas. Si diera tiempo, don Antonio Sáez Romero intervendrá de nuevo para brevemente exponer las conclusiones. Sin más dilación, cedo la palabra, con el permiso del señor presidente, a don Antonio Sáez Romero. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Empezar evidentemente agradeciendo enormemente tanto a la academia como especialmente a la doctora Elena Martínez la invitación. Nos hace mucha ilusión y teníamos muchas ganas de estar aquí, de estar en una sede académica, científica, que es donde corresponde hablar de estas cosas y también estar en casa, ¿no? El hablar en tu ciudad siempre es algo especial también, sobre todo de temas tan interesantes, ¿no? Y con tanta proyección como hoy. Quiero también aprovechar estos inicios de mi intervención agradeciendo a nuestras instituciones el apoyo que nos han brindado digamos, en el diseño y en todo lo tocante al proyecto, y agradecerles a ustedes también la asistencia hoy aquí, que la verdad es que es fantástico ver el auditorio así de lleno. Como ha dicho la doctora Martínez, un debate eterno, un debate que se puede llevar atrás varios siglos, en el que no nos ponemos de acuerdo los historiadores y los arqueólogos en dónde ubicar este famoso templo y cómo reconstruir el paisaje antiguo de toda la zona, especialmente, ¿no?, de la zona central y meridional de la bahía. En nuestro caso, como saben, pues ya planteamos el día 15 de diciembre una presentación de digamos, lo que pensamos al respecto y de los proyectos que podemos desarrollar en este sentido, tanto en la zona de Riadillo como en todo el sector de Camposoto, de Santipetri y demás. También me figuro que conocen ustedes la problemática, la discusión, la polémica que se ha generado desde entonces, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Me temo que me va a tocar en estos minutos iniciales deconstruir más que construir, debido precisamente al ruido, ¿no?, que ha armado esta polémica, ya que estamos seguros de que a ustedes les ha llegado una parte de las piezas del puzzle y que seguramente tienen una idea general de esta problemática, pero no estrictamente, no cuentan, digamos, con todas las herramientas para entenderla bien. Entonces, yo trataré en esta intervención de darle algunas claves, ¿no?, para comprender la problemática del yacimiento y sobre todo, la discusión, ¿no?, que se ha conformado en torno a la paleogeografía, la ubicación del santuario en la costa oceánica entre San Fernando y Chiclana. Yo voy a hacer alusión a algunos aspectos de esta polémica mediática, que, ya digo, nos parece un paso previo necesario para enmarcar adecuadamente todas las propuestas y datos que pondrán posteriormente con más profundidad mis compañeros. Desde esa presentación del día 15 de diciembre, en la cual expusimos algunos datos básicos, ¿no?, de nuestra hipótesis, de nuestra propuesta, ha habido un creciente número de
manifestaciones, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, en los que, bueno, como pueden ver en imagen, se ha criticado de forma muy vehemente y opinada pues, aspectos concretos de esa presentación. Las primeras reacciones airadas, con un tratamiento, digamos, poco científico de la cuestión, pues fueron prácticamente inmediatas, y bueno, pueden ver ahí pues, algunas de ellas, ¿no? Se auguraba, desde luego, que no iba a ir el debate por los derroteros habituales en nuestro ámbito científico. Muy pronto se plantea la cuestión como un enfrentamiento, no como una dialéctica científica, y se comienzan a utilizar lenguajes, tonos y discursos, desde luego, muy diferentes a los esperables. En la prensa se plantea como una polémica, bueno, toda suerte de opiniones poco argumentadas, que saltan rápidamente de las redes sociales a diversos determinados medios de comunicación, que las acogen estas opiniones sin mucha criba y demás, calificándolas, como ven ahí, pues de duelo, de enfrentamiento, de choque y demás. La gravedad de las descalificaciones ha ido creciendo a lo largo del mes de diciembre y de enero, en paralelo al descenso de la solidez de estas opiniones que se han ido vertiendo en la prensa, eso sí, con titulares muy impactantes, muy efectistas y demás. Así, especialmente después de la semana de las fiestas, cuando el discurso ha cobrado más grandilocuencia, digamos, más relieve, y bueno, como se pueden imaginar, pues todo esto que ustedes han visto y leído en prensa ampliamente, pues es solo una parte de, digamos, toda esta parafernalia que ya estaba activa en las redes y que, como pueden imaginar, pues tiene una trastienda mucho más compleja y mucho más, digamos, con mucha más proyección. Ha sido, como decía un colega de profesión, un espectáculo realmente lamentable y evitable. En este sentido, ha sido realmente preocupante porque se ha conseguido que algunos medios de comunicación no solo crear alarma social y descrédito y, digamos, desánimo, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de investigar y a la posibilidad de la arqueología, sino que incluso se ha llevado a los periodistas, en este caso no han sido los periodistas los que han interpretado mal, sino que se ha llevado a esta mala interpretación con titulares como este que tienen aquí: no existe el templo de Melkart, ¿no? O sea, estamos hablando ya de grandes locuras, ¿no? Entonces, bueno, esto desde luego es muy preocupante, esta vertiente. A mí también me ha resultado particularmente preocupante el hecho de que esto salte a nuestros alumnos, a los alumnos de arqueología, de historia, a los que tienen que ser futuros investigadores en esto y sin filtro ninguno, pues adopten este tipo de conclusiones, que ya digo, lo que ha pasado es que se ha confundido en los medios lo que es opinión, que puede ser opinión de un experto o de cualquiera de la calle, como en cualquier barra de bar o en cualquier red social, podemos decir cualquiera, de cualquier tema, con lo que es argumento científico. Esto, ya digo, a mí me preocupa mucho con los alumnos y que se les proyecte que esto es un modelo sostenible y razonable de cómo deben de difundirse y de discutirse las investigaciones en el futuro. Desde luego yo, por mi parte, creo que esto no es el escenario, no han sido las formas, ni han sido tampoco los tiempos. Nosotros esto, bueno, incluso antes de que empezara esta espiral ya lo asumimos como parte de la investigación, aunque no lo entendamos ni compartamos la agresividad, descalificaciones y todo este tipo de cuestiones. Decidimos recopilar sistemáticamente toda la información posible de redes sociales, de páginas web, de medios de comunicación, de todas las fuentes posibles, como si se tratara de otro tema más de esta investigación, y hemos tratado de encajar las piezas, de entender las variables de este puzzle complejo. Esto no es solo una crítica, digamos, una afirmación tal, sino que esto va mucho más allá, al menos en nuestra opinión. La idea es precisamente, bueno, pues entender cómo es posible que unas opiniones hayan tenido esa capacidad de repercusión en redes sociales y en medios de comunicación sin estar sustentadas en hechos, en cosas verificables, demostrables científicamente. En paralelo al análisis de ese dossier de documentación, que ya es muy grueso, que tiene también su vertiente jurídica, como comprenderán, y que también está en curso, pues decidimos dedicar atención a verificar si realmente esto que se estaba diciendo y muchas de las cosas que se estaban diciendo
tenían alguna fiabilidad. Entonces decidimos aplicar una especie de fact-check, ¿no? Algo que hacemos nosotros habitualmente en nuestra labor de investigación, pues como hacen muchos periodistas, ¿no? Muchos medios, estos fact-checks, ¿no? En nuestra opinión, bueno, lo que demuestra es que esto es básicamente una campaña bien diseñada, de intoxicación, de desinformación, con una metodología pues que, como les resumo en esa diapositiva, se compone de eslóganes simples, directos, repetitivos, dichos muchas veces, con la suficiente energía y principio de autoridad como para que parezca que realmente son verdad, ¿no? Entonces, si uno analiza además esta cuestión, ¿no? Estos eslóganes, esta campaña, pues se da cuenta de que realmente los mensajes han sido muy pocos, pero ya digo, muy repetitivos y muy directos, ¿no? Muy fáciles de vender, ¿no? Se ha repetido mucho el hecho de que se ha presentado todo con mucha prisa, que se ha sido poco prudente, que se ha improvisado, el hecho de que, bueno, se ha criticado esta imagen famosa y demás, y a partir de ahí pues la hipótesis se va al garete y deberíamos irnos todos a casa a llorar. Pues que no se ha consultado con expertos, tampoco se ha definido muy bien qué tipo de expertos deberíamos haber consultado o quiénes exactamente. Se ha dicho también repetitivamente que el líder no sirve para el agua, que rebota y demás, bueno, y que es un error informático, ¿no? Esto girando en torno a la famosa imagen, ¿no? Bueno, sobre este tema, la prisa e improvisación, bueno, esta intervención sirve, ¿no?, como ejemplo para demostrar que no ha habido ningún tipo de prisa e improvisación ni la va a haber. Es decir, nosotros no hemos entrado al trapo en ningún momento de esa campaña en los medios ni en redes sociales, ni lo vamos a hacer, porque creemos que estas cosas se hacen aquí, se hacen en sede académica y digamos, con unos lenguajes, unos tiempos y unas formas adecuadas a nuestro trabajo. La hipótesis se desmorona, pues se basa en una idea totalmente errónea, que es decir, identificar la hipótesis con la imagen del famoso MDT. El MDT es solo una pequeña parte, es decir, es otra línea de investigación más, no es la hipótesis. Ahora lo verán en el resto de intervenciones de mis compañeros. No se ha consultado con expertos, es justo lo opuesto. Se ha consultado con los expertos y con las instituciones de referencia desde el primer día. No, me temo que me voy a comer un poquito más de tiempo. Bueno, sobre los temas del yo creo que es mejor de unos minutos. Sobre el tema del MDT yo creo que mejor que hable Ricardo y demás, pero bueno, ya se pueden imaginar que todo lo que se ha dicho es un guión totalmente simplificado y demás, que si nos metiéramos en harina la verdad es que daría mucho juego y no es precisamente muy exacto lo que se ha dicho. Por tanto, bueno, lo que se ha visto en los medios desde nuestro punto de vista es algo que no se ha contrastado y que ya digo, que iguala de una manera errónea lo que son opiniones con argumentos científicos. Bueno, esto creo que lo contaréis vosotros después. El equipo, como ha dicho la doctora Martínez en la presentación, algunos de los componentes llevan más de 25 años trabajando en el campo, participando en proyectos y demás, generando bibliografía sobre la zona, sobre la geomorfología, sobre la arqueología de la zona, sobre los santuarios y demás. Creo que una simple búsqueda de cualquiera de nuestros nombres en internet aclara ese particular, lo cual no se sostiene mucho esto de la prisa de improvisación, precisamente. Además, esto se presentó, como ya se ha dicho también, esta hipótesis se ha presentado ya en 2 congresos científicos, en Irún, en el Congreso de Entre Mares, en Roma, en el Congreso de Laboro Sacro 2, que se retransmitió en directo y que dio un poco origen a la presentación del día 15. Es decir, que se han seguido, digamos, todos los pasos habituales. Claro, lo que no se puede exigir es que publiquemos un artículo a los 15 días, porque esos no son los tiempos de la ciencia, esos son los tiempos de las redes sociales y de los medios, pero no de la ciencia. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Esto de que la hipótesis se desmorona, pues ya les digo, si es que la hipótesis son muchas cosas. La hipótesis son datos arqueológicos de campo, antiguos, nuevos, georreferenciados, más o menos definidos, fuentes literarias, como luego les contarán, fuentes itinerarias, descripciones de época moderna, de época contemporánea, cartas náuticas, testimonios orales de muchos buzos que conocen perfectamente la zona, de pescadores, de ortofotografía y también el MDT. En el improbable caso de que estos críticos tuvieran algo de razón
fíjense la tragedia, esto es la hipótesis que se desmorona. Es decir, estamos hablando de una exageración y de una línea argumental que no se corresponde en absoluto con la realidad. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es esto que tienen aquí, de lo cual se hablará posteriormente. La hipótesis es un conjunto de datos muy sólidos y que nos permite plantear precisamente eso, una propuesta de trabajo que es lo que queremos desarrollar, este conjunto de datos. Se ha dicho también, o ha parecido que no era adecuado el plantear una hipótesis. La hipótesis es el principio fundamental de cómo trabajamos los investigadores, es decir, hay que plantear propuestas e intentar verificarlas o refutarlas. Bueno, la verdad es que ha sido llamativo, ¿no?, el hecho de que se critique el planteamiento de una hipótesis, cuando además no ha sido precisamente este año la única que se ha planteado sobre este tema en concreto. Entonces, bueno, se lleva reclamando desde los 70, desde las primeras excavaciones y prospecciones de Olga Vallespín en la zona, pues precisamente eso, que se trabaje, que se planteen hipótesis, no solo los arqueólogos, también los geomorfólogos, la gente de geología, demás, pues lleva reclamando lo mismo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, digamos que nuestra propuesta se enmarca en una dinámica de discusión lógica y normal en el ámbito científico, que además es lógica y normal en el ámbito de la investigación fenicia de la bahía. Y solo citaré aquí un par de ejemplos al respecto. Pues hace algo más de 20 años precisamente el profesor Diego Ruiz Mata y Ángel Muñoz Vicente discutían de una manera adecuada, calmada, reflexiva, donde corresponde, en una revista científica, pues si Gadir estaba en Cádiz o si Gadir estaba en Doña Blanca, como proponía el profesor Ruiz Mata. Pues hubo un intercambio de artículos, también en la prensa, de manera divulgativa, pero de una manera adecuada y educada. Por poco después de eso, pues las primeras excavaciones en el teatro cómico, pues hubo evidentemente mucha atención sobre el tema. En la prensa nacional incluso llegó a decirse que se había encontrado la muralla arcaica de Gadir. Sin embargo, 3 o 4 meses después, pues en la propia prensa y demás, pues se dijo que aquello era una cisterna romana. Nadie pidió dimisiones, nadie se rasgó las vestiduras por esto, porque todo el mundo entendimos que esto era parte de la dinámica de investigar y repensar la investigación. Y creo que a la vista de los resultados a la larga, tanto a nivel científico como de puesta en valor, creo que fue un acierto, ¿no? Creo que coincidiremos todos en que hoy en día el teatro cómico es una de las grandes referencias del mundo fenicio en la bahía. Así que hay que tener paciencia y entender que los tiempos y las formas de la ciencia son distintos a los de las redes. Se ha hablado mucho de esto, de una manera además, muchas veces, como pasa con este artículo de Ángel Muñoz en el Diario del Cádiz, de una manera un poco contradictoria, el hecho de decir que es precipitado y al mismo tiempo decir que ya se sabía, lo cual yo no he terminado de entender. A mí personalmente esta reacción de Ángel Muñoz pues me ha extrañado particularmente, porque es una persona muy cercana con la que he compartido mucho tiempo investigación, porque además le he leído recientemente cosas como esta, ¿no?, de excavaciones que todavía no están publicadas, que están en curso, que lógicamente llevan su tiempo el dar los resultados como hay que hacerlo, pues hacer valoraciones de este tipo que en su momento pues no fueron imprudentes al parecer. Él mismo además con nosotros ha compartido también situaciones en las que, bueno, una excavación conocida aquí en San Fernando, en los alfares de Camposoto, pues planteó una hipótesis junto a otros colegas en su día con una cronología, unas producciones, una interpretación del yacimiento que luego, cuando hicimos la memoria, que llevó 6 años hacer, estos son los tiempos de la ciencia, pues digamos cambiaron radicalmente esa cronología y la visión del yacimiento. Es decir, que es lícito plantear hipótesis, es lícito equivocarse, verificarla o refutarla, y es lícito, digamos, todo esto, pero siempre entendiendo los tiempos y las formas, ¿no?, de cómo hacerlo. Sin salirnos del marco, digamos, del proyecto y de la polémica, ¿no?, de la que yo estoy hablando, pues este equipo que en marzo propuso el caso del Cerro de los Mártires, ¿no?, como posible ubicación del santuario de Melcar, pues bueno, en el 2017 hicieron un gran trabajo, en colaboración además con el Centro de Arqueología Subacuática, descubriendo un yacimiento muy importante al lado del castillo de Doña Blanca y demás, que salió en la prensa nacional. Bueno, todos entendimos, ven ahí el titular, el mayor puerto púnico del Mediterráneo. Puede ser chocante, ¿no?, para nosotros, ¿no?,
todos entendimos que esto necesitaba su tiempo, que se necesitaba, digamos, su proceso de investigación y demás, y bueno, su proceso de investigación ha seguido su curso sin ningún aspaviento, sin que nadie haya armado ningún zapatiesto, hasta que en 2021, en la segunda mitad de 2021, han empezado a salir los primeros resultados preliminares de esa investigación. Es decir, bueno, pues ya empezamos a saber un poquito de esto y necesitaremos más tiempo para que realmente se pueda debatir de todo esto. Estos son los 2 artículos que se han publicado al respecto. Bueno, sin ánimo de ser, digamos, pesado con esto, simplemente nos ha extrañado el hecho de que además se haya cargado de una manera tan evidente y con tanto ímpetu la crítica o el ánimo, digamos, crítico sobre nuestra propuesta, cuando hubo, ya digo, otra propuesta en marzo, pues que apuntaba en otra dirección distinta. Entonces decidimos, bueno, pues volver sobre nuestros pasos y decir, bueno, a ver si, como dice el profesor Monterroso, pues no hay 2 hipótesis, a ver si realmente hay una o ninguna o qué pasa aquí, ¿no? A ver si ha habido mala praxis, como él sugería, o no. Bueno, el famoso artículo de Spal de marzo, hemos hecho una disección en él, muy grosso modo, como se dijo también en la prensa, porque esto también salió en la prensa y armó cierto ruido mediático en su día, del equipo conformado por la Universidad de Córdoba y de Cádiz. Pues en el artículo lo que se proponía era básicamente que había una configuración topográfica que impedía que estuviera en las zonas de Santipetri y bueno, que llevaba a pensar que el templo podía estar en la zona del Cerro de los Mares. Bueno, el artículo descansa sobre 4 axiomas y yo esto es lo último que voy a decir, por favor. 20 minutos, ¿eh? Sí, ya sé que me paso bastante, Sí, pero creo que es importante para contextualizar lo que dirán ellos después. El artículo descansaba sobre 4, digamos, axiomas, 4 líneas fundamentales. Por una parte, el descartar prácticamente por entero lo que dicen las fuentes itinerarias y las fuentes literarias, de las cuales hablará mi colega Eduardo Ferrer después, y que la doctora Martínez conoce muy bien, porque no encajan con la descripción, esas descripciones no encajan con la ubicación en el Cerro de los Mártires. Bueno, luego se decía que el entorno del Cerro de los Mártires era un entorno arqueológico inexplorado. Son palabras textuales. Bueno, yo creo que hablando aquí en San Fernando no hace falta que a nadie le explique que no es precisamente un entorno arqueológico inexplorado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Un entorno arqueológico en el que se han hecho muchísimas excavaciones, del cual hay muchísimas publicaciones, y hay otros proyectos de la propia Universidad de Cádiz que desde hace ya varios años excavan y publican y divulgan sobre la zona, y que, bueno, digamos, es una descripción bastante inexacta de la realidad. La tercera cuestión es que los templos fenicios están en alto, y se ponían solo 3 ejemplos, curiosamente muy bien escogidos, Ajaraque en la ría de Huelva, Castromarín en la desembocadura del Guadiana y el Carambolo frente a Sevilla. Pues precisamente llama esto mucho la atención porque casi todos los templos que conocemos en ámbito regional de época fenicia arcaica y especialmente todos aquellos que bien por fuentes literarias o por hallazgo arqueológico podemos relacionar con Merca, pues siempre están justo en llano al lado de la costa o inmersos en entornos marismeños muy similares a los que nosotros pensamos que pueden ser la ubicación del Gaditano. En el caso de Abul, muy conocido, en el Sado, en Portugal, el caso de la isla de Salté, en el estuario de la ría de Huelva, en Huelva también, en la zona de Plaza de las Monjas, recientemente publicada, por debajo incluso del nivel freático actual, el caso del templo primo hermano del Gaditano, del Ixus, que estaría en un entorno, como ven, marismeño igual que el nuestro. Y luego el último elemento, que sería el más novedoso, y el que, digamos, daría más consistencia a la propuesta, que es la reconstrucción paleográfica, que se basa en un MDT realizado a partir de los datos Penoa-Lira, que bien conocen por la prensa, y en el cual el autor pues sitúa, digamos, una cota del nivel del mar en torno a más 6 o más 8, más 10 metros sobre el nivel actual. Bueno, no me voy a extender porque Ricardo seguramente ha hablado de esto, no me extiendo. No. No me extiendo. Yo encantada, pero el tiempo... Simplemente para que ustedes vean el mapa que acompaña las conclusiones del artículo del profesor Monterroso. Esa sería la configuración
que da esa cota más 10, si no me equivoco. Más 6, más 10. Entre más 6 y más 10. Para que ustedes vean la línea verde en esa gráfica, ahí tienen una línea azul que define el nivel del mar actual. La línea verde, esa que serpentea por ahí, es la que los estudios, mucha bibliografía, define como más o menos por dónde irían las oscilaciones del nivel del mar. Fíjense que apenas llega al medio metro por encima del actual. Y la línea roja y naranja indica cómo debería de haberse comportado el mar si hubiera subido más 6 metros en el caso de la línea roja y más 10 en el caso de la línea naranja. Bueno, ya digo, no me voy a extender sobre esto porque Ricardo hablará sobre ello. Yo lo que, como conclusión de todo esto y de muchas declaraciones que se han hecho en los medios después por parte de este equipo y demás, destacaría es si se tiene constancia y se ha demostrado, se considera que se ha demostrado que el Santipetri está sumergido en esa época, ¿por qué ahora tanto interés en negar lo que nosotros proponemos, si no hacía falta? Y me voy a quedar aquí porque si no voy a provocar un infarto. Sí, porque es que ahora se tienen que dividir ellos. Sí. Bueno, perdón. A ver, bueno, va a tomar la palabra a Ricardo Belizón y a ver el tiempo, cómo te administras. Yo voy un poquito más ligerito. Espero poder ir un poco más rápido. Bueno, como ha dicho mi compañero Antonio, el profesor Sáenz, esta investigación está dentro del marco de mi investigación de tesis y dentro del proyecto El Gasteria, que es un proyecto que hemos llevado que seguimos dentro de este proyecto y llevamos ya un año con él, y tanto este proyecto como mi tesis está enfocada a los sistemas de producción alfarera. Lo que iba a ir más rápido era mentira. Que funciona como un Bien, lo que hemos hecho es una serie de posicionamiento de todos los yacimientos de producción en la zona, teniendo como referencia Torre Alta. ¿Vale? Lo que queremos es saber las zonas de extracción de materias primas, la comunicación con centros religiosos, con núcleos de población, las vías de comunicación utilizadas y un poco la ordenación del territorio. Hemos utilizado fotogrametría, aquí tenéis fotogrametría de los hornos de Camposoto y de Torre Alta. Hemos hecho cálculos de volumen de los diferentes recipientes para poder hacer cálculos macro de cargamentos de naves, de producción de hornos. Hemos hecho cálculos de capacidad de los hornos, y para que todo esto tuviera un poco de sentido y tener un tablero de juego donde desplegar todos estos datos, veíamos necesario hacer un estudio paleogeográfico de la zona. Con todo este revuelo hemos vuelto a revisar un poco las cotas de los yacimientos, porque claro, si en época arcaica estaba a 6 metros sobre el nivel del mar, pues como que se me hundían la mitad de los hornos. Tenía aquí un mapa de la bahía con los marcadores que hemos utilizado para establecer esta cota cero o nivel del mar en época antigua. Entre todos estos destaca la excavación de la calle Asteroides, en la cual participó Antonio, y aquí nos encontramos
entre otras cosas como una ocupación en época romana, en época púnica. Nos encontramos con una paleoplaya, que es la pequeña línea que veis encima de la roja, esa unidad entremezclada con negro, que sería una paleoplaya datada por la cerámica encontrada y datada con datación absoluta, como veis a la izquierda. ¿Sí? En la transición entre el segundo milenio y el primer milenio. Bien, esta paleoplaya se encuentra a 1,28 metros sobre el nivel del mar actual. Este es otro de los marcadores que hemos utilizado, que es el de la excavación del Teatro de Andalucía. Y aquí se encuentra también con una paleoplaya, que es la que el profesor Monterroso utiliza para montar su hipótesis. ¿Vale? Dice que esta paleoplaya está situada a 6 metros sobre el nivel del mar actual. ¿Vale? Cita Jenner y tal. Y hemos vuelto a ver la documentación, hemos contactado con el arqueólogo responsable de las excavaciones. Y esto que veis aquí no son cotas absolutas, sino son cotas relativas tomadas desde la esquina de la confluencia de calles de la excavación, la esquina de la calle Barrié con Guerra Jiménez. Vale, esto es un fragmento de la publicación de Luis Cobo en los anuarios arqueológicos de Andalucía de 1995. Y en lo que dice que esa playa está a menos 532 centímetros del punto cero, que es un punto cero relativo. Calculándolo y restando la cota absoluta, pues nos da un nivel de 1,26 metros sobre el nivel del mar actual, y no de 6 metros como propone Monterroso en su publicación. Como veis, remarcados los marcadores de paleocosta más importantes que hemos utilizado y como veis se podría trazar una línea que marcaría entre 1,28 y 1,40 centímetros. Que se queda muy por debajo de la propuesta de Monterroso sobre esa cota a 6 metros y sobre la que ha montado su hipótesis. Esta línea, la verdad es que se va 4 metros y algo por encima de los datos que estamos manejando. Bien, tras establecer esta línea de paleocosta o tener un esbozo de ella, intentamos hacer una ordenación territorial de estos yacimientos de producción, y nos encontramos con estas estructuras, estas posibles estructuras, artefactos, ¿no? como están llamando y tal, en el río Arillo y en la zona de Santipedro. Cuando yo me doy cuenta de esto, se lo comunico a Antonio, lo miramos, lo remiramos, hago pruebas veréis, estos datos son unos modelos digitales del terreno, que son unos modelos que se obtienen a partir de una nube de puntos que se obtienen por un sensor LIDAR, ¿vale? Los datos LIDAR sí es verdad que no profundizan en agua. No hay LIDAR batimétrico y tal que sí, pero esto no. Entonces el segundo paso fue ponernos en contacto con el Instituto Geográfico Nacional
y hacerle saber al CAS y a la Delegación de Cultura sobre lo que habíamos detectado. Nos dicen los técnicos del Instituto Geográfico Nacional que posiblemente, claro que el LIDAR no atraviesa el agua, pero que posiblemente los huecos sin datos fueran rellenados con datos obtenidos por otros sensores o por otros medios y pertenecientes a otras instituciones. Lo normal es lo que estáis viendo aquí, que se edita el MDT eliminando posibles artefactos y rellenando posibles huecos en zonas sin datos LIDAR con interpolación, y la edición de las zonas de agua embalsada y de mar para poner cota constante. ¿Vale? Que eso sí se puede observar en estos ejemplos, en la desembocadura del Guadalquivir, la ría de Huelva o la desembocadura del Guadiana, pero como sabéis en la zona en la que estamos investigando pues no ha sucedido así. Llevamos un año en contacto con el Instituto Geográfico Nacional. Le hemos pedido que repliquen la forma de hacer esto de MDT y les ha resultado hasta el momento imposible. Yo lo he hecho, no he podido. Tenemos un grupo de expertos de universidades internacionales haciendo las comprobaciones y tampoco pueden sacar esta posible estructura o artefacto, como le quieran llamar, utilizando los datos LIDAR que están a disposición de todos vosotros en las páginas de descarga del Instituto Geográfico Nacional. También se ha llamado el templo volador, ¿no? Tal, porque decían que estaba flotando sobre el agua y tal. Lo del templo no hemos dicho nosotros nunca, que esto sea el templo, esto es simplemente una hipótesis de trabajo. Bien, esto es un MDT y hay otro tipo de datos que son MDS, que son modelos digitales de superficie. En el MDT se eliminan todos los edificios, toda la vegetación, puentes. En el MDS esos edificios, esos puentes, esa vegetación, pues permanece. Si os fijáis, estas barquitas, pequeñas barquitas que aparecen aquí, en el MDT pues no aparecen porque se borran, ¿vale? Pero en el MDS sí que aparecen. Quiero que observéis el pico de estos tres picos que veis ahí. Eso es la altura de las barcas, ¿vale? Lo que veis a vuestra izquierda es la altura de la estructura, del posible edificio. Como veis ahí, en algunos casos hay hasta 4 metros de diferencia entre una altura y otra. Así que sí que hay un error de datos, pero no sabemos si ha sido un relleno de datos con otros datos, obtenidos con otros sensores, por otras instituciones, pero si el templo está volando, imaginaros lo que están haciendo los barcos por ahí, a 4 metros de altura. Así que el origen de los datos no lo sabemos, no es posible encontrarlo, y lo que hicimos es una inspección con los miembros del CAS a la zona de Río Orilla. ¿Vale? Esto lo voy a pasar muy rápido, pero aquí lo que tenemos es documentos del grupo de trabajo del Instituto Geográfico Nacional, donde está Junta de Andalucía, donde está el IHM, el INTA y tal, en los que hacen referencia a la directiva SPY, que lo que dice es que los datos tienen que ser interpolables
y que los datos de elevación tienen que ser continuos, tanto terrestres como marinos. Vale, aquí quizás lo entendéis, lo podéis entender mejor con este esquemita. Para ello, en España pues se han utilizado datos del Instituto Geográfico Nacional, datos de la Secretaría de Pesca, que son batimetrías de gran precisión, y datos de satélites, de radar por satélite, el SRTM y EUDEN, que pertenecen a la NASA y al proyecto Copérnico de la Unión Europea. Aquí también podéis ver la utilización del satélite de Lanza por parte de la Junta de Andalucía. No lo vamos a conocer. Y bien, hicimos la prospección en el río, la inspección en el río Orillo, con las compañeras del CAR, teniendo unos resultados positivos y fantásticos. Vimos una pieza de acueducto, alineaciones de muros, sillares alineados, cerámica por toda la extensión que estábamos inspeccionando, incluso parte de un edificio que veis en la fotogrametría de mi izquierda. También hemos hecho comprobaciones utilizando ortofotos, como esta del vuelo americano. Esto está muy cerca de Rompetimones, donde apareció el Toracato. Aquí también se ve un poco más y yo he dibujado unas líneas para que lo veáis un poco mejor. No contento con esto, pues si estaban allí aquellas estructuras, pues teníamos que hacer otra visita, otra inspección a la zona. Y aprovechando una marea muy baja, pues estuvimos en la pulpera y vimos que las rocas que conocemos todos allí tenía embutida cerámica. Vemos sillares. Aquí veis un detalle de la cerámica. Así que puede tratarse de una estructura antrópica. Un poco más al sur nos encontramos también con restos de estructuras, también con sillares, con restos de Buscamenticium y creo que era un poco más largo. Por suerte. Muchas gracias. Pues a continuación intervendrá don Eduardo Ferrer Albelda. Sí, Antonio. Hola, buenas tardes. Voy a quitar esto. Sí, yo voy a hacer rapidísimo unas breves apuntes, sobre todo cuestiones metodológicas más que otra cosa sobre los textos literarios antiguos. La percepción que tenemos hoy sobre los testimonios literarios antiguos ha evolucionado en muy poco tiempo, en pocas décadas, desde constituir principios de autoridad, los clásicos, las fuentes, que es lo que siempre hemos tenido en mente, las fuentes tenían razón, a la actualidad prácticamente ser, en muchos casos, menospreciados como fuente de conocimiento, debido en parte a las posturas escépticas posmodernas, características del posmodernismo, y también al hipercriticismo textual. En el fondo se trata, por lo menos desde mi punto de vista, de un problema metodológico y de desconocimiento no solo de los propios textos, de la propia documentación escrita, sino también de la historia, que es un problema que arrastramos, vamos a incluir no todos, muchos arqueólogos, especialmente los prehistoriadores, hasta tal punto de considerar los datos arqueológicos mucho más objetivos que los literarios, cuando la objetividad no se halla en los datos en sí, sino en la lectura que se hacen de esos datos, tanto los escritos como los arqueológicos. Y es precisamente eso lo que ha ocurrido en el problema de la localización del santuario de Melcar Hércules en Gadirade.
Estos testimonios escritos se utilizan en muchos casos como material de acarreo para construir lo que se pretende, sin una metodología exegética coherente, seleccionando y despreciando a algunos según el discurso convenga o no convenga, sin utilizar toda la documentación y darle una coherencia a los argumentos. Hay que dejar bien claro que todos los textos, todos los testimonios escritos, no son iguales. Evidentemente, esto va a depender, tenemos que utilizar unos criterios como la cronología, el autor, el género literario, las fuentes que sirven de base, es decir, si es una noticia autóctica, o sea, si hay autopsia, o si por el contrario, o sea, si ha habido, digamos, testigos oculares, o si se trata simplemente de fuentes recogidas de aquí y de allá, sin mucha organización, con diferentes calidades en la información. Con respecto ya centrado en el santuario de Hércules Mercar, se ha escrito desde mi punto de vista bastante y en general bastante bien, desde los trabajos de García y Bellido hasta los más recientes de Corín Boneo, de Maricruz Marín Ceballos. No vamos a entrar en los aspectos del culto ni en los orígenes del santuario, sino que nos vamos a centrar en unos datos específicos en lo que se refieren sobre todo a la localización del santuario y a datos descriptivos que nos pueden hablar un poco del paisaje antiguo y que eso ya hace descartar algunas localizaciones. Antes de la época tardiohelenística en realidad no se sabe nada del santuario, no se han conservado o simplemente no existieron referencias al santuario. Sí a las columnas de Hércules, sí a Agadir, a las columnas de Hércules por lo menos de finales del siglo VI a.C., si hacemos por época probablemente de Catio de Mileto y a la propia Agadir desde luego desde Heródoto en el siglo V. Por ejemplo, Pseudo-Escila, que es de mediados del siglo IV, se dice que es una actualización del periplo de Escila de Carianda de fines del siglo VI a mediados del siglo IV. Pues ahí se habla de Gadir, de las islas Gadira, pero no se habla del templo, como veis ahí en el texto. O, por ejemplo, el Pseudo-Escino, un autor del siglo II a.C., que tampoco hace referencia al templo, sí a la ciudad. Habla también de una colonia de mercaderes de Tiro, Gadira, etc. Las noticias sobre el santuario se van a concentrar ya en época tardiohelenística, sobre todo en Estrabón, que no es un testigo ocular, pero sí hizo una descripción muy detallada de Turdetania Bética, concretamente por ende de Gades, porque se basó en fuentes autócticas, concretamente en 4 personajes, en 4 autores que habían visitado Gades, concretamente Polibio de Megalópolis, Posidonio Apamea, Asclepia de Mirdea y Artemidoro de Éfeso. El contexto en el que se debe situar estas noticias es el de la visita por diversos objetivos de estos autores, pero que todos tienen un interés especial geográfico en determinados aspectos. Las mareas, el ocultamiento del sol en Occidente, la influencia de la luna y el sol en estos flujos y reflujos del mar, que los llevaron a presentarse en Gades, pero también en el santuario, como veremos seguidamente, para ver estos fenómenos. Por lo tanto, las noticias que da Estrabón son bastante fiables, aunque no es testigo ocular, pero sí hace referencias clarísimas a testigos que han sido los que han dado esas descripciones. Aquí el texto de Estrabón, no lo voy a leer, pero clarísimamente sitúa el santuario en la parte sur de la isla. En realidad él habla de porque la orientación que le dan los antiguos no es concretamente como ahora sureste-noroeste, sino este-oeste, pero la sitúa clarísimamente en la isla. Hay 2 referencias de Estrabón. Esto además se va a haber confirmado posteriormente con Mela. Como sabéis, Mela, un autor del siglo I a.C., oriundo de Tingentera, de la bahía de Algeciras, y por lo tanto también se supone que buen conocedor de lo que describe. Y vuelve a repetir la localización del santuario en esta parte, como viene ahí en el texto, lo podéis comprobar, si no, se mira después. La última referencia que habla concretamente de la localización es un itinerario de Antonino, ya tardío, que describe la vía que comunicaba Malaca a Gades y establece, como viene siendo habitual entre todos los autores, la distancia de 12 millas entre Ad Herculen y Gades.
Otros datos indirectos, como hacía referencia, permiten intuir ese paisaje. La mayoría de ellos hablan de la escasa altura del santuario por la situación de los pozos de agua. Por ejemplo, el caso, hay una diatriba muy simpática que transmite Estrabón, en la que diversos autores intervienen. Sileno de Caleacte, que es un autor del siglo III a.C., o sea, que era coetáneo e historiador de Aníbal, que ya desde entonces estaba esa diatriba. Polibio, Posidonio, Artemidoro, todos hablan de estos pozos, que si se vacían, que si no vacían con la marea. Por lo tanto, es interesante. Y tenemos que quedarnos con esa idea, con que el templo está casi a ras del mar. Posteriormente, Silio Itálico comenta que Aníbal, desde las puertas del Heracleo, contempló el espectáculo de las mareas, o sea que estaba divisando desde la puerta del santuario ese fenómeno que prácticamente llegaba hasta la puerta del santuario. Hay diversas citas que lo hacen claramente. Y por último también Filóstrato, un autor del siglo II, que escribió sobre la vida del filósofo Apolono de Tiana, y que también en una discusión nuevamente sobre las mareas y sobre el océano habla de, precisamente, dice: la isla en la que se halla el templo es tan grande como la nave de este, y nada hay en ella rocoso, sino que parece una meta pulida, o sea, una superficie completamente aplanada. Hay un texto de Porfirio, también interesante, en el que se hace referencia a un pirgos, a una torre, desde la que se divisa desde el templo. Eso vendrá a cuento con respecto a algunos de los datos de las prospecciones subacuáticas. De manera que acabo rápidamente, simplemente con estos datos descriptivos del autor. Siempre se ha intentado localizar, pues de García Bellido, por ejemplo, desde Orozco hasta García Bellido y muchos más autores, en Santipetri, en el castillo de Santipetri. De hecho, se hicieron excavaciones en los años 80 al respecto, pero infructuosas. Sin embargo, los estudios paleogeológicos más recientes, se ha visto que el islote ese ya estaba desgajado de la isla prácticamente desde el Neolítico. Por lo tanto, algunos autores, no nosotros, sino con anterioridad, como por ejemplo Gonzalo Cruz Andreotti o Elena Martínez Rodríguez de Lema, han ubicado el santuario cerca de la punta del Boquerón. Y ahora de esos hallazgos subacuáticos nos va a hablar Mila. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de las fuentes documentales muy brevemente, de las fuentes documentales en época medieval y en la edad moderna y contemporánea, y sobre todo de los antecedentes arqueológicos en la zona. De época medieval he tomado una referencia donde se dice que en el año 1145 el emir de Cádiz destruye parcialmente el templo de Hércules, intentando buscar el oro que se encontraba en su interior. Y también referencias que nos indican que la acción del mar estaba destruyendo gran parte de las edificaciones que existían en la zona, que por lo tanto todo ello llevó a que hubiese una gran cantidad de restos de piedra diseminadas por la zona, donde la doctora Elena Martínez ha señalado una buena teoría en la que indica que los lugareños denominaban por este hecho a esta zona como la de las piedras sagradas, es decir, Santi Petri, nombre que a partir de la expansión del cristianismo se asimiló a San Pedro. Con respecto a esta cantidad de piedras que se encontraban aisladas, diseminadas por la zona, vamos a un documento de 1697 que nos dice que la piedra del islote se empleó para arreglar la muralla del Vendaval en Cádiz, y que para arreglar esta muralla se trajeron hicieron el viaje un total de 2.500 barcazas, o sea, 2.500 veces vinieron barcazas. Serían 2.500 barcazas en total, que fueron llevando piedras hasta que en un momento determinado dijeron que ya prácticamente no había piedras en la zona. Bueno.
Para 1735 tenemos una información en la que se nos dice que una embarcación extrajo a la hora de levantar el ancla, se le quedó enganchada un grupo escultórico en una de sus uñas, y ese grupo escultórico lo estaba formado por una mujer recostada y un animal que se pensó que era un zorro, que pasó todo a colección en manos de particulares. Para el siglo XVIII tenemos también una gran cantidad se me ha bloqueado esto. Tenemos una gran cantidad de documentación que nos habla de bajamares, ¿no? De bajamares, por ejemplo, que nos indican que cuando se estaban produciendo se veían gran cantidad de edificaciones en la zona. Por ejemplo, para 1730 se habla de la existencia de restos del templo en la isla de Santipetri, que se veían con esta gran bajamar. Y unos meses después, en marzo de 1731, las actas del Ayuntamiento de Cádiz nos indican que con una gran bajamar se pudieron divisar una serie de ruinas en la zona, pero sobre todo llamaba la atención la existencia de 2 columnas con 2 figuras. Ante este hallazgo se organizó un rescate en aquel momento y un buzo bajó a la zona, pero no sabía exactamente dónde se encontraban estos restos, y había también una gran marejada y una mala visibilidad, lo que hizo que únicamente pudiese extraer de la zona una serie de monedas y clavos. Para 1748 volvió a producirse una gran bajamar y fueron visibles varios fragmentos de estatuas y otros monumentos que denominaban antiguos. Y la gran retirada del mar se produjo con el maremoto de Lisboa de 1755, momento en el que el destacamento militar que se encontraba en el castillo de Santipetri divisó una serie de restos, hablaron de restos de un edificio grande, así como de la existencia de una gran escultura que llevaron hasta el castillo y la trocearon para venderla al peso. Esto llegó a oídos de Guillermo Terry Lacy, marqués de Cañada y alférez del puerto de Santa María, que llegó inmediatamente al castillo con intención de rescatar la escultura, pero ya solamente pudo rescatar uno de los pies hasta el tobillo. Y también relacionado con este maremoto de 1755 se habla de la existencia, de la aparición de una serie de estatuillas de bronce en la playa de Santipetri que pasaron a colecciones particulares. De 1794 tenemos otra referencia en la que se indica que el océano ha desmoronado buena parte del promontorio hercúleo y que parte de esas piedras se han empleado para la construcción del puente Zuazo. Para 1888, en el boletín de la Real Academia de la Historia, se nos indica que había un barco faenando en la zona y que en las redes extrajo un coral, y que en ese coral había una moneda fenicia que llevaba marcado un templo. No se produce ningún otro hallazgo casual hasta principios del siglo XX, concretamente en 1905, cuando en el Bajo de Moguerano está un buzo trabajando en esa zona y divisa lo que él en principio pensó que era un cadáver, una persona que se había ahogado. Cuando se acercó vio que era una escultura de mármol a la que le faltaba la cabeza y consiguieron sacarla a superficie, y en la actualidad se puede ver en el Museo de Cádiz. Este buzo dijo que también creía haber divisado unos escalones y unos graderíos en la zona. Pocos días después, también en 1905, un falucho de gallineras que estaba faenando por la zona se le queda enganchado en la red esta pequeña estatuilla que ven aquí, que se puede visitar, se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional. Es un pequeño Atis de bronce. Un Atis es un pastor frigio, amante de la diosa Cibeles, que enloquecido por el amor que tenía esta diosa, pues se castró a sí mismo. Para 1925 tenemos un gran hallazgo, es la toracata que podemos ver en el Museo de Cádiz, y esto se produce cuando se vuela un bajo rocoso que era muy peligroso para la navegación. De hecho se llamaba rompetimones,
y Queixa llevaba 25 años diciendo que por favor se volase este bajo rocoso porque provocaba grandes problemas. Ante la voladura de este bajo aparece esta pieza y cuando baja un buzo, pues para ver qué otros restos había y eliminar también las piedras del fondo, se encuentra que hay bastantes restos de plomo, que hay sillares labrados y un pie de una gran estatua de bronce que está fijada por plomo a un sillar, es decir, la estatua estaba in situ. Ve también numerosos sillares labrados en semicírculo, los cuales estaban unidos por llaves de plomo, que terminaban configurando un pilar de 3 metros de diámetro sobre el que podría sustentar una escultura de unos 4 metros. Para 1934 se produce otro hallazgo casual, que es la extracción de unas esculturas de bulto redondo que ven aquí, que son unos conejitos que están en el Museo de Cádiz, que están comiendo fruta. Y sin que sepamos muy bien el año en el que sale ni muy bien la zona, creemos que por la punta del Boquerón, en el Museo de Cádiz también podemos ver esta pequeña escultura de Hércules gaditano. Ya en la década de los 70-80 se empiezan a realizar las intervenciones arqueológicas o acuáticas de mano de la arqueóloga Olga Vallespí, quienes localizan el pecio de cobre, una gran cantidad de sillares, elementos constructivos, zonas donde hay una acumulación de cerámica e incluso 3 pozos en la zona de la punta del Boquerón. En los años 1985-87 aparecen estas estatuillas, se extraen por medio de unos dragados que se estaban llevando a cabo para sacar áridos, bien para la construcción, bien para el cultivo de bivalvos. Son unas esculturas, unas pequeñas estatuillas que se han asemejado a depósitos de esbotos. Decirle que con una de las personas que estuvieron en una de las dragas trabajando, nos decía lo siguiente, que cuando la cuchara llegaba a la zona de donde extraían la cuchara de la draga, llegaba a la zona donde extraían las estatuillas, tocaba algo liso y duro. El cabezal de la draga resbalaba en esa zona hasta que llegaba un momento en el que ya no había nada liso y duro y caía de nuevo. Y que la zona de las estatuillas es aquí, se extrajeron de esa zona de ahí. En el año 1985 se hace una serie de sondeos en el castillo de Santipetri y se determina que hay una estratigrafía del siglo VIII al siglo I a.C. con materiales fenicios, pumínicos y romanos. Y en la década de los 90 se inicia un proyecto general de investigación que es la Carta Arqueológica Subacuática de la Bahía de Cádiz. En esta Carta Arqueológica Subacuática, en la que tuve la suerte de participar, igual que gran parte de las compañeras que forman parte hoy del Centro de Arqueología Subacuática, el Centro de Arqueología Subacuática todavía no existía, se pudo localizar estos restos murarios cerca del castillo, delimitados por unos sillares, y en el interior una serie de piedras. Esta sería la delimitación de los sillares. Y posteriormente, al año siguiente, 1994, unos buceadores de Protección Civil localizan una serie de restos arqueológicos en el caño de Santipetri y se realizan prospecciones en la zona. Prospecciones en la zona que nos indican que tenemos una presencia de materiales romanos desde el siglo I al siglo V después de Cristo y materiales de época medieval desde el siglo IX hasta la primera mitad del siglo II, con sillares, ladrillos, anclas, piedras de molino, incluso una posible columna. Vemos aquí restos de contenedores cerámicos, tanto de época romana como de época medieval. Un conjunto de monedas, un total de 61 monedas acuñadas entre los años 337 y 395, es decir, un periodo cortito, 58 años, a lo que hay que añadir el periodo de utilización de las monedas, que nos indica que pudo ser una caída, imagínense que estuviese en un saquito, cayó o un naufragio en la zona. Una serie de anclas de piedra.
Algunas de ellas sí serán anclas de piedra, pero otras tenemos que volver a analizarlas porque es posible que sean unos elementos que estarían encastrados en un muro y que esos orificios que tiene sirviesen para amarrar las naves, o sillares como el que ven aquí en esta zona de aquí. Y esta posible columna que también apareció en el yacimiento. Entre los años 2002 y 2020 se realizan una serie de dragados que no proporcionan mucho material arqueológico, algún material cerámico, y se produce también la rehabilitación del castillo. En el año 2009 se realizan una serie de sondeos que deparan material púnico y romano desde el siglo V al siglo I antes de Cristo. Finalmente, el pecio de Arapal en el año 2017, un pecio en el que se trabajó dentro de las prácticas del máster de arqueología náutica y subacuática, y donde se localizaron una serie de galápagos, de tortas de cobre del siglo I después de Cristo. El coto de la isleta sería otro elemento a analizar, una zona donde tradicionalmente se ha dicho que había industria de salazón del siglo I antes de Cristo, pero que las últimas investigaciones indican que puede existir también un asentamiento tipo villa en conexión con el posible espacio sagrado que pudiese estar en Santipetri. En definitiva, un entorno, como pueden ver aquí, de alto potencial arqueológico en el que queremos seguir investigando. Se ha presentado un proyecto a la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación de excelencia en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Queremos presentar un proyecto general de investigación a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y presentar también aquellas solicitudes de actuaciones arqueológicas puntuales que nos lleven a llevar a todo esto a tener una mayor recopilación documental, realizar prospecciones, sondeos y una evolución geomorfológica que, como siempre hemos dicho en todo este tiempo, solamente estas actuaciones serán las que nos den la cronología, la tipología y la funcionalidad que tendrán cada uno de los espacios arqueológicos que investigaremos entre un área que comprende desde el río Arillo hasta Santipetri. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a ti, Milagro, al Eduardo, Ricardo, Antonio. Muchísimas gracias y perdonen la rigurosidad del tiempo, pero él es el que manda, así que si no fuera por eso estaríamos aquí todo lo que fuera. Y bueno, el señor presidente tiene... En primer lugar, mi enhorabuena a los 4 ponentes de esta exposición, interesantísima. Primero, se ha demostrado que aquí se está trabajando con seriedad. Este es un foro donde pretendemos que el academicismo prevalezca y se hablen cosas en serio. O sea, aquí hemos venido a aprender y creo que hemos conseguido por lo menos saber que se está trabajando seriamente, por lo cual les doy la enhorabuena por los trabajos que han realizado y les animo a continuar este trabajo que, por supuesto, creo que no ha hecho más que empezar. O sea, toda la polémica y todo lo que se ha montado no significa nada dentro del trabajo que hay por delante. Yo les animo a que sigan en este ansia de conocimiento, porque además creo que han sido suficientemente prudentes para no entrar, como se dice vulgarmente, al trapo de las insinuaciones que se han podido hacer en los medios de comunicación, y han seguido trabajando duramente y han esperado a tener un foro en condiciones adecuadas para la exposición de sus hallazgos y de sus trabajos, para poder poner en conocimiento de la realidad de lo que han estado realizando.
De manera que mi enhorabuena y les animo, como ya les digo, a continuar su trabajo en este sentido. Muchísimas gracias por el trabajo de todos. Ahora quiero hacerles entrega de un pequeño recuerdo. Cada uno de ellos, con el nombre, sí. Este es el cartel de la Muy bien. La Real Academia de San Romualdo les agradece vivamente su asistencia, que ha sido masiva en esta ocasión. Les animo a continuar el seguimiento de nuestras actividades y agradezco la presencia de las autoridades civiles, militares, el Comandante General de la Infantería de Marina, queridos compañeros académicos y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. El próximo acto de la Academia será el próximo martes a esta misma hora, a las 7:30, y será la toma de posesión como académico correspondiente del ilustrísimo señor don José Luis López Garrido, doctor en Historia, conocido por muchos de ustedes, cuyo discurso de ingreso tiene el título San Fernando 1823-1828 y 6 años en la vida de un soldado, recuerdos de la campaña de España. Es una curiosa presentación que según yo tengo entendido hasta ahora, va a impactar, porque es una historia muy interesante que se ha podido investigar en los archivos de San Fernando. El acto, como digo, será el martes día 8 a las 7:30 y será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Torrejón Chávez, que es el vicepresidente de la Academia. Nada, muchísimas gracias a todos por su presencia y espero verles aquí con esta asiduidad como hasta ahora.